utilizarla en cualquier parte de nuestro programa, ¿no? Entonces, es importante que recuerden que cuando hacemos una verificación, ¿sí? Al escribir un programa de verificación, no tenemos que pensar en trasladarlo a compuertas, a flip-flops, etcétera, a multiplexores. ¿Sí? Necesitamos simplemente ocupar todo para probar el dispositivo bajo prueba. Ahora, es importante también que sea al revés, ¿no? Que no mezclemos las herramientas que tenemos para hacer verificación con las que tenemos para hacer esta arquitectura, ¿no? Porque si no, entonces vamos a tener problemas. ¿Qué es VM? Es un montón de bibliotecas disponibles que ya generaron, que ya estandarizaron, que ya existe su estándar en IEEE que podemos utilizar. Entonces, básicamente, es tomar todas esas bibliotecas de VM y hacer un sistema que nos permita un ambiente de verificación mucho más robusto, ¿sí? Es una evolución de OVM o de BVM, sí, que es Open Verification Methodology, ¿sí? Que ya se está probando, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Que haya reutilización de los componentes, ¿sí? Si hay reutilización, podemos avanzar más rápido. En este caso ya se desarrollan IPs de verificación, o sea, ya no solamente desarrollamos propiedades intelectuales de hardware, sino que también ya a nivel de verificación podemos generar propiedad intelectual, ¿sí? Es más fácil la migración, ¿sí? A los entornos de simulación y emulación. Podemos generar estímulos en base a secuencias, vamos a ver qué son las secuencias, y tenemos ya mecanismos ya que se ocupan en la fabricación de circuitos integrados, ¿no? Entonces, VM emplea un enfoque orientado a objetos, ¿sí? En capas de desarrollo, para el desarrollo de bancos de pruebas, que permite la separación de problemas o de preocupaciones, ¿sí? Entre los diversos miembros de cada equipo. Cada componente del banco de pruebas de VM tiene un propósito específico y una interfaz bien definida, ¿sí? Con el resto, y facilitar su reutilización. Entonces, lo que vamos a hacer en este curso es cambiar nuestra forma de ver las pruebas. Una prueba muy interesante que se hizo con el monociclo, no sé si recuerdan, hicimos un programa en RARS, ¿sí lo usaron el RARS? ¿Simularon el programa? No. Bueno, debieron haber creado un programita que cargaron en la memoria, que programaron, y luego simplemente lo echaron a andar. ¿Sí? Jaló las instrucciones y los datos de la memoria y mandó las señales, ¿sí? Entonces vamos a cambiar un poco ese enfoque y vamos a tratar de hacer algo más robusto, más complejo, sí, pero más versátil para trabajar. Donde tengamos ya reportes, por ejemplo, donde no solamente estemos viendo señales, sino que la misma máquina ya nos mande mensajes que digan, está mal aquí, hay un problema en esto, ¿sí? Y vamos a empezar a ver otro tipo de trabajos. Cuando hablamos de verificación, hablamos de diferentes formas de verificación. Por ejemplo, las dos principales son la verificación de cobertura de código, ¿sí? O sea, ver que todo el código que escribimos se esté utilizando, y la cobertura funcional, que es que todo el funcionamiento descrito, ¿sí? A partir de los requerimientos del proyecto, se esté llevando a cabo, ¿no? Si dijimos que vamos a hacer una suma, una resta, una multiplicación, que todas esas funciones se estén haciendo, ¿sí? Y que no haya código por ahí que no se esté ocupando. Entonces, ahora lo que buscamos es también generar reportes, ¿no? Reportes donde digan el 80, 90, 50% de la funcionalidad está ocurriendo, ¿no? ¿Sí? Para ya no estar viendo todas esas señales. Porque si tenemos una señal de multiplicación, por ejemplo, viene en la instrucción de la memoria de código y entra al microprocesador una suma, por ejemplo, esperamos que se haga la suma a lo mejor entre A y B, ¿sí? Y entonces decimos, funciona mi procesador porque se están realizando las operaciones. Pero ¿qué pasa con las demás señales, con las demás funciones, con
con el tránsito de las señales a través de los diferentes datapads que se están generando, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa si hago dos sumas al mismo tiempo? ¿Qué pasa si hago una suma y después una multiplicación? ¿Qué tal si trato de hacer una suma después de que aplico un reset? ¿O qué tal si salgo de una no operación y se aplica una suma, ¿no? ¿Funciona? Normalmente no pienso en eso, ¿sí? Simplemente digo, mi procesador tiene que hacer sumas, inversión, ANS, etcétera. Entonces, hago mi listado de operaciones y digo, voy a probarlo, ¿no? Y si sale todo bien, digo, ya funcionó. El problema es que cuando lo llego, a veces algo pasa por ahí, algo le muevo diferente y mi microprocesador ya no sabe qué hacer. Entonces debo de hacer una verificación que me pruebe cualquier camino. Los que hacen software saben que la mejor forma de probar su software es que se lo den al usuario, ¿no? Porque saben que el usuario, si le dicen teclea un número entero, va a teclear uno flotante o un carácter. Y entonces lo interesante es qué va a pasar ahí, cómo va a responder el sistema. Recuerden que lo que tenemos que probar es lo que viene en los requerimientos. ¿Sí? Si hay algo que si falla debido a algo que no está en los requerimientos, entonces no es realmente nuestra culpa, ¿no? Los requerimientos nos dicen qué es lo que realmente tenemos que implementar en nuestro diseño, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? A meternos en nuestro diseño, ¿no? Donde les decía, planteamos los requerimientos, definimos la arquitectura, se genera la arquitectura, entonces los requerimientos a lo mejor dicen un procesador en base a una plataforma RISC-V, o a lo mejor no lo dice, ¿no? Que haga tales instrucciones, ¿no? Definimos la arquitectura, a lo mejor aquí es donde se define que es en base a RISC-V, ¿sí? Y se genera el primer RTL, que en este caso a lo mejor fue el monociclo, ¿no? Y entonces empezamos la verificación, empezamos a hacer las pruebas sobre el monociclo, ¿no? Quizás nos arroje los primeros resultados y tengamos que hacer modificaciones en el RTL y tengamos que pasar a un segundo nivel de verificación. Y después hagamos la síntesis y hagamos otra verificación, ¿no? Como ven, va de la mano, ¿sí? Cuando hablamos de verificación a estos niveles, entonces tenemos que pensar en... ¿Sí? Un plan de verificación podría decir que se prueben todas las operaciones, ¿no? ¿Sí? Que se pruebe el reset y que el reset se active y que cumple con sus funciones, ¿sí? Que el clock genere todas las señales necesarias, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y se debe de pensar en un porcentaje. Se tiene que tener el 100% de cobertura al final, o el 90%, o el 98%, ¿sí? ¿Para qué? Para saber en qué momento vamos a pasar a los siguientes niveles. Actualmente los diseños son tan complejos que se dice que solamente el 30% del esfuerzo se dedica al diseño y el 70% a la verificación. ¿Por qué? Porque si falla, si se manda a fabricar y falla, entonces sale muy costoso. Es mejor dedicarle mucho esfuerzo a la verificación, asegurarnos al 100% de que eso va a funcionar, porque ustedes saben qué pasa cuando se lanza un microprocesador, falla y hay que recoger todos los chips, ¿no? Es mala imagen para la empresa y además es un problema, ¿no? Recoger todos los dispositivos o reemplazarlos, etcétera, ¿no? ¿Sí? Demandas, etcétera. Entonces, lo que se quiere hacer es no solamente reducir los tiempos de implementación hasta que se genera y se vende el producto, sino que además se esté seguro de que va a funcionar como se planteó. ¿Qué esperamos hacer al final? Vamos a plantear un proyecto donde tengamos una maquinita de estados, por ejemplo, ¿sí? Ahí está su tabla de verdad, donde tenemos los estados y su entrada y su salida, y vamos a poner los requerimientos o los requisitos, ¿no? Por ejemplo, el dispositivo implementará una máquina de estados con una entrada y una salida. La máquina de estados contendrá 4 estados, ¿sí? La entrada será escalar, la salida será escalar, el dispositivo deberá contener un reset sincrónico,
La máquina de estados se regirá por un diagrama de estados presentado en la figura, ¿sí? Y la máquina de estados será de tipo Mili. El sistema será del tipo POSIX, ¿no? Estos son los requerimientos, ¿sí? Ese es a lo mejor cuando nos sentamos con el cliente y el cliente nos dice, yo necesito esto es lo que planteamos. Entonces, cuando hagamos la verificación funcional, tenemos que ver que esta función se realice. Si se realiza, estamos listos. Ah, que puse algo que no está aquí y falló, bueno, esa es otra historia, ¿no? Ahí habría que ver los acuerdos, el contrato que se firmó, etcétera, ¿no? ¿Sí? Pero si no está dentro de esto, significa que por ahí dicen que son excepciones o cosas por el estilo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a seguir? Entonces tenemos las explicaciones del diseño y cuando hablamos de verificación nos vamos a olvidar un poco de la parte del hardware, de la arquitectura. Y podemos usar tres estilos, dependiendo del arreglo que lleguemos en el grupo. Podemos verlo como una caja negra donde nos van a decir, estas son las entradas y estas son las salidas. Verifícalo, su función es tal, ¿sí? Y tengo que hacerlo. No sé cómo está descrito ni nada. La otra es, bueno, te voy a decir, puedes monitorear la señal de estados, por ejemplo. Aquí no sabemos cómo cambian los estados, ¿no? No sabemos qué está pasando aquí internamente, no sabemos cómo están, si la transición de los estados es la correcta. Solamente vemos una entrada y una salida. Y las señales de control, que son clock y reset. ¿Sí? A lo mejor puedo verla. Y entonces dicen, no es una caja negra, lo que estoy viendo es una caja gris. Tengo cierta información de lo que está ocurriendo adentro. O podría ser una caja blanca, ¿no? Por decir algo, y decirnos, este es mi RTL, ¿no? Aquí está la descripción de mi máquina de estados. Pruébala, ¿no? Se dice que lo mejor es que no se sepa el verificador. ¿Por qué? Porque de esa manera puede probar de una mejor manera el diseño. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que a partir de las especificaciones de lo que pidió el cliente, vamos a hacer ahora especificaciones de verificación. ¿Sí? Vamos a generar la arquitectura del test bench, el test plan, ¿sí? O sea, el plan de pruebas, el plan de coberturas, o sea, que tiene que ser cobertura funcional y a lo mejor tiene que hacer cobertura de código, por ejemplo. Acuérdense que la funcional es que todas las funciones descritas se ejecuten y funcionen. Y la de código es que todo el código que se implementó se esté utilizando, ¿no? Que no haya por ahí código perdido que solo esté ocupando espacio, ¿no? Y hay que hacer una matriz de trazabilidad, ¿no? ¿Cuál es esa matriz de trazabilidad? Bueno, voy a tener mis requerimientos, mis pruebas y mis coberturas y mis checkers, ¿sí? Y con eso me voy a guiar para ver que todo se cumple. Entonces voy a tener mi VM, mi interfaz con el DUT, ¿sí? Esta es la máquina de estados, esta es la interfaz que me va a conectar con mi verificación, ¿sí? En este caso con mi modelo de VM. Entonces, ya estoy aquí y empiezo esta, ¿no? Voy a crear, este es mi módulo de VM, es uno general. Como ven, está hecho por capas y jerárquicamente, donde el de mayor jerarquía vamos a hacer es la prueba, ¿no? General, el top le vamos a llamar. Después viene el environment, ¿sí? Es el ambiente donde va a estar todos los componentes del VM y esos componentes son todas las herramientas que me da VM para llevar a cabo esto. Los principales componentes de VM son los agentes, el monitor, el sequencer y el driver. Vamos a ver qué es eso, ¿sí? Voy a generar los componentes del coverage collector, que es donde se van a recolectar toda la información que se generó de las pruebas, mi virtual sequencer y mi sequencer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a tener un agente del reset, voy a tener, aquí me equivoqué, entonces, es un agente del clock, un agente de los inputs y un agente de los outputs, ¿no? Que es todo lo que tengo en mi DUT, ¿no? ¿Sí? Tengo mis inputs,
y mis outputs, ¿sí? Ahora, si se dan cuenta aquí, podemos pensar que es como una caja gris. Voy a poner una señal que se va a ver como un puerto donde voy a poder monitorear los estados, ¿sí? Entonces tendría que crear un agente para esto. Entonces, si se dan cuenta, de aquí ya puedo ir más o menos pensando por qué ocupo programación orientada a objetos. Yo creo una capa superior donde pongo los bloques generales y desde ahí puedo ir jalando todo, ¿no? Puedo ir instanciando todas las bibliotecas que necesite de VM en cada módulo o dependiendo de cómo los use desde el módulo principal. ¿Sí? De tal manera que tenga un mayor orden, esté modularizado y pueda encontrar más fácilmente dónde están los detalles. O por ejemplo, quiero aumentar las coberturas solamente o quiero cambiar las pruebas de los inputs, me voy aquí solamente, ¿no? No tengo que alterar todo, ¿sí? Entonces en cada agente va a tener su monitor, su driver y su sequencer, ¿sí? Entonces, ahora si se dan cuenta, no voy a pensar en si voy a transformar mi código de lenguaje de instrucción de hardware a flip-flops o a compuertas, sino ahora simplemente software, ¿no? Voy a ocupar todas las capacidades de software para hacer las pruebas. Entonces, paso a mi verificación 2, ya chequé la primera parte, puedo pasar al siguiente nivel, ¿no? Donde puedo terminar de hacer el desarrollo de las secuencias y las pruebas, ¿sí? Hacer las simulaciones, elaborar el contenido del coverage collector y la ejecución del test plan. Primero, entonces, hago mi cascarón, hago mi ambiente VM y después empiezo a hacer lo que particularmente me interesa. ¿Sí? Regreso y puedo ir a mi tercer nivel de verificación, donde prácticamente ya es que tenga toda la cobertura y que haya pasado mi verificación, ¿no? ¿Sí? Como ven, lo que buscamos es, de manera general, es hacer un grupo de trabajo donde existan todas las componentes. Están las partes del sistema operativo, ¿sí? Para darle una aplicación al lagarto. Está la de arquitectura, ¿sí? Que es donde se diseña el lagarto, y está el de verificación, que es donde se hacen las pruebas del lagarto. Alrededor de ellos, pues tenemos herramientas como Quartus, como simulación analógica, simulación digital y otras herramientas como es Cadence, ¿no? Cadence, por ejemplo, tiene muchas herramientas incluso para hacer verificación. Sin embargo, el Cadence cuesta, ¿no? Mucho. ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde hacia dónde estamos volteando? Hacia buscar herramientas de software libre que nos permitan hacer todo sin necesitar de hacer siempre una inversión muy alta, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Vamos a hacer una halo. Bueno, el equipo de arquitectura debería construir un halo que tenga dos entradas A y B con los datos, ¿sí? De 8 bits, tenga una señal de control que se llame start y una que se llame op, ¿no? Con start iniciamos la operación y con op mandamos la información de qué operación se va a realizar. ¿Qué operaciones se van a realizar? Estas, ¿no? ¿Cuál es su código de operación? Ese, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que buscamos? Que ustedes hagan su test bench. Entonces, lo primero va a ser que hagan un test bench. Entonces, lo que voy a hacer es pasarles la información. Todos trabajan con Verilog, ¿alguno trabaja con VHDL? ¿Tú con VHDL? Bueno, todo lo que hagamos en verificación va a ser con Verilog. Ya no vamos a trabajar a nivel de verificación con VHDL. Sí se puede, pero dicen que es un problema filosófico, ¿no? Yo antes de trabajar con este grupo, trabajaba en VHDL. Así empecé, hace más de 10 años. Cuando ya me integro al 100 aquí, me dijeron nosotros trabajamos en Verilog, ¿no? Realmente depende de
de qué es lo que decida el grupo trabajar, aunque son muy similares, ¿no? Entonces les voy a pasar el código de la ALU y se los voy a pasar en VHDL y en Verilog, ¿sí? Para que vean que no hay problema. Pueden pasarnos en Verilog o en VHDL la arquitectura y podemos probarla con el mismo software, ¿no? Diferencias entre VHDL y Verilog, pues Verilog y en System Verilog vamos a ver que dejamos muchas situaciones de decisión de cómo se va a hacer la compilación, bueno, al compilador, ¿no? Si una señal es de un tipo o de otro, lo va a decidir el compilador. En VHDL tenemos que ser muy específicos y decirle qué tipo de variables son, si son con signos, si son sin signo, etcétera, ¿no? Si no podemos obviar nada, ¿no? En cambio, en Verilog podemos obviar y el compilador se va a encargar de hacer nuestro trabajo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es mejor? Depende de lo que quieran hacer, depende del grupo de trabajo con el que estén, ¿sí? Si hubiera uno mejor, ya la industria lo hubiera decidido, ¿no? Hubiera sacado uno del camino y hubiera dicho, este es el bueno, ¿no? Pero no lo ha dicho, entonces cualquiera de los dos es una opción adecuada, ¿no? Entonces, esa ALU está dividida en está dividida en 3 módulos. En la parte de principal tenemos la definición de nuestros puertos de entrada y salida, ¿sí? Que ven, es A, B, el clock, el up, cuenta con un reset, la señal de start, hay una señal a la salida de don't y el result, ¿no? Si regresamos, tenemos entradas up, A, B, start y salidas result y done. Por supuesto, aquí hace falta la señal de clock y reset, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el top, en el archivo de mayor jerarquía de Verilog o de VHDL, lo que van a encontrar es la definición de los puertos. Y van a encontrar instanciadas 2 componentes o 2 módulos, que va a ser la componente que le vamos a llamar ciclo sencillo, single cycle, donde vamos a hacer las operaciones de AND y suma, y la componente de 3 ciclos le llamamos, que es donde vamos a hacer la operación de multiplicación. ¿Sí? Entonces, como ven, en VHDL se instancia poniendo component y luego se ponen los nombres de los puertos, ¿sí? Que se van a instanciar. En Verilog ponemos module, ¿no? Entonces, en el del ciclo sencillo, básicamente lo que tenemos es un case donde, dependiendo del código de operación, hacemos una AND, un XOR o la suma, ¿no? Entre A y B, ¿sí? Entonces, en este bloque hacemos, en principio, operaciones que solamente van a tardar un ciclo en llevarse a cabo. Sí, ven aquí, ¿no? El resultado es A más B. El resultado, si es esta operación, es A AND B, ¿no? O A XOR B, ¿no? ¿Sí? Que no hay problema, ¿no? Porque no necesitamos saberlo, pero en este ejercicio lo vamos a saber. En principio, deberíamos verificar sin saber qué hay dentro de la arquitectura. Y en la de 3 ciclos, lo que tengo es una multiplicación, ¿sí? Es A por B, ¿no? Si recuerdan, son de 8 bits, pero cuando hay una multiplicación entre 2 variables de 8 bits, lo que me genera es una de 16. Por eso, aquí a completo los bits que me faltan, los lleno de ceros. Y por eso en el otro también se cambia a 16, pero al final el resultado lo mando como 1 de 8.
No me acuerdo, no, sí lo mando como 16, ¿sí? Otra cosa en la multiplicación realmente no es una multiplicación de 3 ciclos, pero sí hago en esta parte que se realice como de 3 ciclos, ¿no? Si se dan cuenta aquí, en el primero entra y y asigno el valor a aquí está el resultado, se asigna y luego en 3 pasos se vuelve a hacer la asignación hasta que llega a la asignación final, ¿no? O sea, tarda 3 ciclos en realmente mandar, ¿no? El resultado. Pero no es necesario que haga eso. Pero nos sirve para la parte de la verificación. Entonces, uh, lo que les voy a pasar son estas carpetas, los libros que ocupe para el curso, los ejercicios que vamos a ir implementando. Bueno, todavía no están listas todas las presentaciones, pero se las voy a ir pasando. Y en esta parte aquí van a estar los manuales. Sí, ahorita les voy a enseñar cómo los vamos a usar. Y un programita, ¿sí? Cuando ustedes instalan Quartus, pueden instalarlo. En las últimas versiones se instala con Cuesta Sim. El problema es que viene, recién no compila System Verilog. Entonces, con sí van a poder compilar System Verilog, ¿sí? Y en la parte de ejercicios, aquí en TinyAlu se llama, está el de Verilog y el de VHDL. Y entonces los que usen Verilog, pues van a ver que es lo mismo, pero en Verilog, ¿no? Tengo mis puertos de entrada y salida, y aquí tengo mi instanciación del single cycle y el de tricycle, ¿no? Y si abro el single cycle, lo que tengo es mis operaciones A más B, A and B y A XOR B, ¿no? ¿Por qué tiene estos ceros aquí? Porque finalmente, al final voy a usar una salida de 16 bits. Simplemente estoy concatenando, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que quiero que hagan es que hagan que vayan preparando un test bench. Un test bench para esto. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues a mí lo primero que se me ocurrió antes de empezar con verificación realmente fue esto, ¿no? ¿Se acuerdan? Puede ser un módulo con su nombre, le puse TinyAlu Test Bench, puede ser antes o después de lo del Test Bench. Entonces mis entradas, que son A y B, bueno, las defino como registros. Mis señales de control, que es clock, up, reset y start. Y mis salidas como wires, que son don't y resolve, ¿no? Entonces aquí está la instanciación, ¿no? TinyAlu, que aquí le puse unit under test. ¿Sí? Puede ser unit under test o device under test, como quieran, ¿no? O ponerle aquí otro nombre, TinyAlu1, TN1 o ALU1, es como quieran, ¿no? Esta es la etiqueta, ¿no? Entonces, aquí está la instanciación, es por posición A, B, SLK, OP, reset, ¿sí? Si se dan cuenta, está en la misma posición que estoy haciendo lo posicional, ¿no? Entonces, siempre, bueno, primero se define el reloj, así, que en este caso pongo un initial, el clock, lo pongo en 0. Acuérdense que si el reloj no lo inicializo, normalmente lo que va a hacer el simulador es decir, no sé qué valor tiene inicialmente, entonces pone un indefinido o un don't care, ¿no? Entonces siempre hay que definir la señal de reloj. Entonces, luego un always, ¿sí?
que cada 10 unidades de tiempo haga la inversión, ¿no? ¿Sí? Entonces el ciclo es de 20 unidades de tiempo. ¿Cuánto es una unidad de tiempo? ¿Se acuerdan? Podemos ponerla aquí arriba definiendo timescale, ¿no? ¿Sí? O podemos dejarla de default que nos dé el simulador. Quizás eso no importa en este momento, ¿no? Y entonces se me ocurrió poner en un initial, ¿se acuerdan? En un initial ponemos todas el listado de pruebas que vamos a hacer. Se me ocurrió poner todas en cero primero, esperar 20 unidades de tiempo para darle chance a que hubiera dos ciclos de reloj. No, perdón, un ciclo de reloj, porque es de 10, ¿no? Y entonces pruebo la señal de reset, luego otro ciclo de reloj, pruebo, bueno, aquí termino el reset, hago la no operación, ¿sí? Hago la suma, ¿sí? Simplemente hice un listado, es lo que a mí se me ocurrió. Pero la idea es que ustedes hagan su propio test bench, como a ustedes se les ocurra, para ver cómo cuando les dicen prueba, haz un test bench para ver cómo lo escriben, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros en principio sabemos hacer todos, ¿no? ¿Alguien no sabe hacer un test bench? ¿No? ¿Sí sabes o no? Ok. Bueno, entonces vamos a empezar desde ahí. ¿Dudas? Entonces, normalmente, ay caramba. Bueno, ahorita busco la presentación que está en español, perdón. A esto que estamos viendo aquí le llamo test bench dirigido, ¿sí? ¿Cómo le diríamos? O test bench plano, por ejemplo, donde ¿qué estamos haciendo? Estamos probando específicamente lo que sabemos que sabe hacer nuestro diseño, ¿sí? Es con lo primero que empezamos. Por eso debemos separar la parte de diseño y la de verificación, y por eso los verificadores son independientes de los arquitectos. Porque si no dirigimos mucho las pruebas, y las dirigimos hacia donde sabemos que no va a fallar. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy probando solamente las instrucciones, porque es una ALU, debo probar que se realicen todas las operaciones para las que está diseñada mi ALU. ¿Sí? Eso es el directed testing. ¿Sí? Y es plano porque está todo dentro de un mismo archivo y no hay mayor herramienta o cambio, ¿no?, que se genere ahí. Simplemente estoy dirigiendo, ¿no? Entonces a estas en particular se les llama pruebas dirigidas. No son malas, siempre es importante hacer pruebas dirigidas porque nos sirven como referencia. Vamos a seguir haciendo pruebas dirigidas que después les vamos a llamar checkers, ¿sí? O sea, pruebas. Sí, siempre una prueba dirigida es importante porque sabemos, y solamente que a veces los checkers nos sirven para ponerlos específicamente, por ejemplo, para ver si un bus está trabajando adecuadamente, ¿no? Porque a lo mejor la salida es correcta, pero a lo mejor internamente por ahí tenemos algún problema. Un problema que en combinación con otras funciones puede generar un error, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema de usar los checkers? Las pruebas dirigidas. Es que el tiempo es muy largo. Hago una prueba y pruebo, hago otra y pruebo, y voy avanzando en mi cobertura hasta que yo creo que tengo el 100%. ¿Cómo sé que creo que tengo el 100%? Cuando en base a mi mi plan de prueba, palomeo toda mi lista de pruebas, ¿no? ¿Sí? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál realmente es mi objetivo de verificación? ¿Cuál es mi meta? ¿En qué momento digo ya verifiqué, ya está completo mi diseño, ¿no? Por eso entonces el primer plan de prueba se tiene que hacer junto con los arquitectos, con las especificaciones del sistema, ¿sí?
sabemos qué es lo que se tiene que cumplir, qué es lo que tiene que hacer nuestra arquitectura, entonces, en base a eso, planteamos las pruebas que se van a realizar, ¿no? Entonces, vamos a empezar con Verilog, ¿sí? Verilog funciona perfectamente para las pruebas. Sí, tiene muchas herramientas para hacer pruebas, sin embargo, cuando los sistemas se hacen muy complejos, ya está limitado. ¿Por qué hacemos si System Verilog es muy poderoso, ¿por qué no usamos System Verilog en vez de usar Verilog para todo? El problema es que la mayoría de muchas de las instrucciones en Verilog no son sintetizables y se nos puede ir por ahí algo que no sea sintetizable, entonces nos va a generar problemas. Verilog ya es un estándar y entonces compila en cualquier sistema, en cualquier ambiente. System Verilog no, System Verilog sí hay que tener las herramientas para poder hacer compilación sobre System Verilog. Entonces, ¿en dónde vamos a empezar? Donde vamos a generar nuestros estímulos. Este es nuestro test bench. Excitamos estimulamos el DUT y observamos los resultados. Yo genero mis estímulos esperando ciertos resultados. Entonces, los resultados esperados los comparo con mis resultados actuales y entonces digo, ¿funciona o no funciona? ¿Sí? Para la ALU va a ser, entre comillas, muy simple, pero para el se me fue el nombre, el monociclo ya no es tan simple, ¿no? Ustedes lo vieron, eran muchísimas señales, no cabían dentro de uno, ¿no? Entonces, a esto se le llama test bench plano, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Entonces, ¿qué usamos para Verilog? Usamos, por ejemplo, los system tasks, ¿no? Las tareas de sistema, que pueden ser finish, stop, display o monitor, time, real time. Son herramientas que nos empiezan a decir cómo reportar, ¿no? Una forma de pasar de uno plano a uno más robusto es empezar a reportar los resultados. Que yo no solamente vea señales, sino que vea plasmado en datos o en tablas, de manera escrita, los resultados que se está generando, incluso los errores, ¿no? Por ejemplo, signo de pesos display o signo de pesos monitor, lo que hacen es desplegarnos lo que está sucediendo al momento de un cambio dentro del sistema. Si ponemos un signo de pesos display, un signo de pesos monitor, en ese momento se genera un mensaje en nuestra consola de mensajes de nuestro simulador. Es más fácil ir a ver la consola de mensajes, los reportes y que me diga hay un error o este es el resultado, que estar buscando entre todas las señales y luego en el tiempo específico cuál es el resultado e interpretarlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, el primer paso es empezar a reportar, ¿no? ¿Sí? La otra es utilizar valores aleatorios. ¿Sí? Una forma también de no hacer tan dirigidas las pruebas, el problema de hacerlas dirigidas es que normalmente tendemos a irnos hacia donde sabemos que no va a fallar, ¿no? Sí, a usar siempre el mismo valor con el que estamos probando. Y incluso cuando, como dicen los programadores, debugueamos, corregimos el error y probamos con el mismo vector de prueba. No lo cambiamos. Una forma de hacerlo es utilizando la llamada sistema de random. ¿Sí? Con esta podemos generar una variable, un dato aleatorio. Entonces podemos decirle, pon un dato aleatorio en la entrada y haz la prueba. Y ya estamos quitándole esa dirección o digamos, sí, pues esa trayectoria, ese vector de prueba específico a nuestro test, ¿sí? ¿Cómo lo usamos? Por ejemplo, aquí tenemos un módulo que es de prueba nada más, ¿sí? Algo que podemos usar es que en esta llamada sistema podemos usar una semilla
En la semilla, podemos especificar una prueba, ¿no? Por ejemplo, aquí va a ser la 2. Es una prueba que no sabemos cuál es hasta que la realice, pero sabemos que es esa. ¿Para qué la usamos? Para hacerla repetida. Cuando ya vemos que funciona, quitamos esa semilla y que elija cualquier semilla. Ustedes saben que la semilla la ocupa para hacer el cálculo de esa variable aleatoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la semilla, una variable y para que vamos a usar en un for y y el número que vamos a generar, ¿no? Entonces vamos a generar números aleatorios con este for, ¿sí? Y lo vamos a desplegar en un letrero dentro del simulador, ¿no? Entonces ponemos que el número que vamos a obtener es de tipo random y que es en base a esta semilla, ¿sí? Entonces lo que vamos a esperar aquí es que en el display se esté en el que esté desplegando en la pantalla, en la consola del sistema, los resultados que se están obteniendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para hacerlo esto más dinámico? Un segundo. Entonces, en esta parte de aquí les voy a poner todos los ejercicios que vamos a ver. Por ejemplo, el de random, aquí está, ¿no? Entonces, si pongo aquí random generation, aquí está el código. Este es el que vamos a implementar. Lo que les recomiendo es que ahora no vamos a usar Quartus ni vamos a usar Vivato. Entonces, lo que me enseñaron los alumnos de SCOM, pues es que hay que instalar ¿cómo le llaman? Sí, un editor donde podamos manejar estas extensiones. Por ejemplo, yo uso el Notepad y ahí puedo manejar las extensiones de Verilog y de System Verilog y de VHDL. Esto nos ayuda, por ejemplo, a hacer la indentación, por ejemplo, a marcar por colores las palabras reservadas, ¿no? Por ejemplo, las llamadas a sistema, los números, de tal manera que pueda identificarlos más rápidamente, ¿no? Entonces yo uso el Notepad, a mí se me hace, bueno, solamente es para editar, no puedo compilar ni hacer nada. Puedo trabajar ahí con los de Python, con los de C, pero solamente editarlos, ¿sí? Entonces aquí está, miren, está mi módulo, se llama Random Generation. Entonces, mis variables, integer, test seed, que le puse el 2, pueden cambiarlo. La idea es que entonces yo les ponga, ustedes los prueben y hagan modificaciones sobre ellos, ¿no? Entonces vamos a ver ahora, ¿qué voy a hacer con este programa? Lo voy a probar. Este es el Cuesta Sim, que es muy similar al ambiente de Model Sim, ¿no? Sí, sí, no sé si recuerdan. Entonces, lo que voy a hacer, una forma de trabajarlo, es que yo me vaya, por ejemplo, aquí ¿cómo le llamamos a esto? En la terminal, y con comandos similares a los de cualquier sistema operativo, le pongo CD y le pongo la trayectoria donde tengo guardado mi archivo, ¿no? Que en este caso yo lo tengo guardado en VM, organización del curso, y luego, creo que se llama programas. No, ya no. Creo que tengo un problema ahí porque por los espacios, ¿no? Me imagino, no está ya jalando ahí. Déjenme ver. Si le pongo. Entonces traten de cambiarle ahí, ¿no? Y de no hacer quizás su trayectoria muy larga. Vamos a ver si aquí. Aquí están, creo. Entonces aquí tengo, ¿no? No, perdón, todavía no está, no. Entonces primero me sitúo en la carpeta donde está mi archivo, ¿sí?
Luego me voy a compilar. De todo mañana espero lo podamos hacer directamente, ¿no? Le pongo compilar y ya, como ven, ya estoy ahí donde están mis archivos que voy a utilizar para mi primer ejercicio, que es el de random, ¿no? ¿Sí? Puedo no hacerlo desde aquí y puedo irme directo a compilar y buscarlos. El problema es que tiene que generar una carpeta de trabajo y la puede generar quizás en la raíz de donde se instaló QuestaSim, ¿no? De esta manera aseguro que como ya estoy trabajando sobre ese punto, ya ahí va a generar mi carpeta de trabajo, ¿no? Entonces le pongo, elijo el archivo que voy a compilar, me dice que la biblioteca de trabajo no existe, que la va a crear, le pongo que sí, y lo único que hace es compilar, ¿no? Aquí me dice no hay warnings, no hay errores, ¿sí? Y aquí si se dan cuenta, aquí ya creó la carpeta de trabajo, ¿no? La de work. Y entonces la busco aquí. No la veo. Oh, eso me pasa a veces. Entonces otra vez me voy a cdd, dos puntos, diagonal, vm, diagonal, ejercicios, creo que era aquí, y random. Y luego compilar. Y ya me quedé así, y aquí está, ¿no? La biblioteca. Como ya estaba trabajando en otro anteriormente, en otra simulación, por eso no me la creaba, pero ya está, ¿no? Sí. Entonces, si la abro aquí, aquí está ya el módulo para la simulación y le pongo simular. Entonces, aquí van a tener su consola de mensajes y entonces corren el programa y aquí les pone el resultado, ¿no? No estoy generando señales, no necesito ir a ver la otra ventana, ¿no? Aquí es donde ustedes se acostumbran a ver sus señales, ¿no? En este caso no, porque solamente estoy generando señales aleatorias. Y además, si recuerdan, le estoy poniendo display. Le estoy diciendo, es como programar en Python, en C, ¿no? Entre comillas pongo lo que voy a escribir y luego le pongo sí, un porcentaje H porque voy a poner un número en hexadecimal, ¿no? Y aquí pongo la variable que voy a escribir, ¿sí? Entonces, no necesito ver esta ahora. Por supuesto, en los siguientes ejemplos vamos a usar las dos, ¿no? Y aquí me va generando los números aleatorios, ¿sí? Entonces, como ven, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el propósito? Es usar nuevas herramientas que nos brinda, en este caso ahorita, Verilog, para hacer test benches más robustos. El primero, entonces, el objetivo de este ejercicio es empezar a desplegar, ¿no? ¿Sí? Información para que no tenga que solamente, o sea, si quiero hacer una inspección más rápida, voy a ver los mensajes que creen, ¿no? A lo mejor si hay algún detalle por ahí, entonces ya me voy a las señales para ver exactamente dónde tengo que buscarle, ¿no? Porque a lo mejor viendo las señales ya sé exactamente a qué módulo de mi arquitectura tengo que ir a revisar.
Pero si todo está bien en los mensajes, quizás pueda seguir avanzando más rápido, ¿no? Antes de estar revisando, alineando y todas las señales, ¿sí? Les enseño rápido el otro. Este es otro ejercicio de prueba donde imagínense que quiero probar una memoria que tiene, no sé, megas de memoria, ¿no? Que tiene muchas direcciones de memoria. Imagínense hacer un test bench para que pruebe cada localidad de memoria. Terminable, ¿no? Yo puedo hacer con este, por ejemplo, aquí genero otro random, ¿sí? Y puedo hacer que genere un random en un espacio específico de esas direcciones y que las pruebe además aleatoriamente. O sea, yo le diga, entre tal localidad de memoria y tal localidad de memoria, prueba 10, 15, 20, 100 localidades, ¿no? A lo mejor es un mega y pruebo 100 o pruebo 1000, ¿sí? O pruebo 10,000 localidades. ¿Cuáles? Aleatoriamente, ¿sí? Ese es el poder que tiene. A lo mejor si tengo mi ALU, pues, ¿para qué le pongo RAM? Tal vez, ¿no? Porque dicen que son 15 bits y pues bueno, pues es muy fácil, ¿no? Pero si tengo megas y tengo que probar miles de direcciones, pudiera probar por rangos y además hacerlo aleatorio y es más confiable. Y además mandar un display, ¿no? Para ver cuáles son las memorias cuáles son las localidades de memoria que estoy probando. ¿Sí? Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes aquí? Por ejemplo, aquí le puse a la semilla, le puse CD de SID. Ajá. Pueden cambiarle el valor de la semilla, pueden quitárselo para que lo haga aleatorio. Normalmente el random me puede mandar un número no solamente de valores positivos, sino también con signo, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que tener nada más cuidado en eso, vamos a verlo, ¿no? Para hacerlo que lo mande sin signo, lo pongo entre las llaves, ¿no? Entonces, ahora como ven, no vamos a estar viendo RTLs, ¿sí? Nuestra principal herramienta va a ser el Model Sim o el Quartus, el que tengamos disponible, y todo lo vamos a hacer con código, entonces por eso les digo, es más fácil usar un blog de notas, ¿un qué dijiste? ¿Un qué? Un ID, ¿no? ¿Sí? Todo vamos a hacerlo en código y lo vamos a compilar y a probar directamente. ¿Sí? Preguntas, dudas hasta ahí. Que les puse ahí una llamada a sistema que se llama random para generar números aleatorios o variables aleatorias. Sin embargo, en System Verilog ya podemos usar funciones específicas implementadas en System Verilog para aleatorizar nuestro programa de verificación, ¿sí? Ya están implementadas las funciones y entonces podamos usar lo que le llaman random constraints, o sea, podemos poner una estructura donde pongamos cuáles son los rangos de aleatorización que vamos a usar, ¿no? Y es muy poderoso para la parte de VHDL. Y además podemos usar las metodologías, o sea, podemos usar bibliotecas que ya estén implementadas para generar sistemas más complejos. En este caso vamos a usar VM, ¿no? Les decía yo que es cuestión filosófica. En este caso, la filosofía del lagarto es usar Verilog, ¿no? Pero puede haber grupos que ofrezcan VHDL. Una analogía, por ejemplo, entre VHDL y System Verilog es que en VHDL lo que tenemos es un contrato donde especificamos todos los términos definidos, muchas secciones, largo y evita ambigüedad, ¿no? Es lo que se busca en VHDL, ser muy precisos, ¿no? En lo que se está definiendo. En cambio, el System Verilog o Verilog es como una carta de intención donde se asume un lenguaje común, ¿sí? Párrafos para describir, no secciones, y es breve y rápido de implementar, ¿no? ¿Sí? Les digo, muchas de las tareas se las dejamos al compilador.
Entonces también por eso es complejo la parte eh, de usar System Verilog. O sea, los compiladores que ya existen muchos y que están al alcance de nosotros, como los que ofrece Quartus o Vivad o Vitis, por ejemplo, solo funcionan para VHDL o Verilog para hacer síntesis de RTL, ¿no? Pero para hacer simulación en System Verilog ya los compiladores hay que pagarlos, ¿no? Ya no son tan accesibles. Hay algunas herramientas en software libre, pero vamos a ver que estas herramientas en software libre compilan Verilog de manera general, pero normalmente no compilan las bibliotecas de VM, ¿no? Y ese es un detalle que hay que salvar. Entonces, por ejemplo, imagínense que tenemos un sumador sencillo. Sí, lo hemos visto mucho. Son de los primeros ejercicios que hacemos cuando empezamos a trabajar con Verilog o VHDL. Tenemos las entradas A y B, un reset y un clock, y a la salida tenemos la señal del acarreo y la respuesta de la suma, ¿no? Si lo quisiéramos hacer en VHDL, esta sería la estructura, ¿sí? Donde definimos, aquí lo tengo, las bibliotecas, la interfaz se separa de la implementación. Aquí tenemos una entidad aparte, ¿no? Donde declaramos los puertos de entrada y salida. En el caso de Verilog es un solo módulo y ahí se declara todo, tanto la interfaz como la arquitectura, ¿no? En este caso separamos, tenemos la entidad separada de la arquitectura, ¿no? O sea, en la parte de los puertos de entrada y salida del comportamiento, ¿no? O de la estructura que va a generar nuestra funcionalidad, ¿no? Todos los tamaños de las señales están bien definidas, ¿sí? Es importante. Y eh, todos los tamaños se manejan de manera explícita bien, ¿no? O sea, no podemos ser ambiguos en nada, ¿no? Tenemos que ser muy precisos en la declaración de los tamaños y el tipo de señales que vamos a utilizar. Y estos además deben coincidir, ¿no? ¿Sí? No sé si han usado, por ejemplo, incluso se debe ver en este en la clase de cuartos cuando empezaron a usar Verilog. Normalmente las señales las define por default como de 32 bits. Si no, si no son del mismo tamaño las señales que estamos manejando, les manda un warning donde dice se truncó, ¿sí? Pero lo hace automáticamente el compilador. En caso de HDL les dice falló, no pasa, ¿no? Entonces es una de las diferencias, ¿no? En algunas ocasiones, algunos programadores o algunos diseñadores prefieren por eso VHDL, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, luego es estarse peleando con las bibliotecas, ¿no? Cuando queremos empezar a trabajar y es complicado hacer el diseño en VHDL, ¿no? Sin embargo, bueno, por ejemplo, el profesor Osvaldo pues trabaja igual en VHDL con Verilog, ¿no? Y bueno, ustedes pueden ver, ¿no? El ejercicio de la ALU que vamos a trabajar está originalmente en el libro que les voy a pasar en VHDL. Yo lo pasé a Verilog. Entonces, sí, incluso pudieran tratar de hacerlo ustedes mismos, ¿no? Sin problema. Vean la misma ALU en Verilog, ¿sí? Es una descripción más sencilla, más simple, ¿sí? Y le deja mucho al compilador, no estamos especificando tamaños ni nada, ni nos preocupamos por eso, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en Verilog, por default son sin signo, ¿no? Si queremos usar una variable con signo, tenemos que especificarla, pero de entrada son sin signo, ¿no? Y son normalmente los manda como de 32 bits, o dependiendo de la plataforma que estemos utilizando, ¿no? ¿Ven? Es mucho más pequeño, ¿no? Se definen, no se definen bibliotecas, ¿sí? La interfaz y el comportamiento van juntos, ¿no? A diferencia de ya que manejamos una entidad y una arquitectura por separado, ¿sí? Sin necesidad de señales internas, ancho de implementación de concatenación, ¿sí? Cambios de tamaño manejados por el simulador, ¿sí? Entonces, cosas importantes que vamos a usar para simular son los retrasos de tiempo que se manejan con un numeral o signo de gato, no sé. Por ejemplo, en VHDL es con un wait.
Pero también en Verilog tenemos, por ejemplo, el arroba para generar, esperar eventos, ¿sí? Cambios, por ejemplo, cuando ponemos una always, una arroba y luego la lista sensitiva, ¿no? Podemos también usar un wait en Verilog para retrasos, perdón. Y bueno, además podemos usar bucles como el always o el inicia, ¿no? El initial, acuérdense que se hace una sola vez, el always siempre se está ejecutando, ¿no? Entonces, el operador, el del numeral, ¿no? Lo usamos para hacer delays, ¿sí? Retardos de tiempo. Entonces, por ejemplo, tenemos vamos a generar una señal de reloj, ¿no? Entonces ponemos un módulo que se llama ClockGen, generador de la señal de reloj, ¿sí? Y tenemos una señal de salida que le vamos a llamar clock. Y vamos a ver que en System Verilog posteriormente podemos manejar variables que son tipo logic y tipo bit, ¿no? El tipo bit solamente son unos y ceros, y puedo hacer arreglos de bits, ¿sí? Y el tipo logic tiene 4 posibles estados, tiene ceros, unos, alta impedancia y don't care, ¿no? Entonces ponemos un always, ¿no? Begin, entonces le decimos espera 10 segundos y luego el clock inviértelo, ¿no? Y esto se va a estar haciendo reiterativamente. ¿Sí? Entonces, esta presentación se las voy a dar y para que tengan la referencia de cada uno de los bloques que vamos a estar utilizando, ¿no? No sé si se alcanza a ver más o menos. No. Bueno, déjenme pensar cómo. A ver, déjenme ver si me paso al. Bueno, ya sé, vamos a otra presentación. Sí. ¿Cuál es el scroll? Ah, sí. Creo que no funciona la ruedita. Se ve igual, ¿no? Ah, pero tenemos que irnos a las siguientes, ¿no? Y luego, ok. Entonces, les decía yo que ahora, para, la simulación vamos a usar, algo que vamos a buscar es no solamente generar señales de salida, sino también generar información. Y les decía que era una forma de hacerlo es con esta System Task, ¿no? O llamada sistema, que es siempre empiezan con un signo de pesos y luego el nombre de la llamada, ¿no? En este caso es display. Ahora generamos esto ya lo vimos en la anterior, ¿sí? Y con esto generamos la señal de reloj y recuerdan, con el arroba esperamos un evento, ¿no? Entonces le decimos siempre que haya una señal de reloj, un cambio en la señal de reloj, entonces desplegamos un letrero, ¿no? Que en este caso se va a decir a este tiempo tenemos un cambio en el flanco, ¿no? Y usamos otra llamada a sistema que se llama real time. Vamos a ver que tenemos una que se llama signo de pesos time y otro signo de pesos real time, ¿no? Con eso podemos saber en qué momento de la simulación se está presentando el cambio, ¿sí? Entonces, fíjense bien, esperamos en este always, ¿sí? Y luego, aquí le ponemos porcentaje de, porque vamos a representar un decimal, ¿no? Entonces, a este tiempo tenemos un cambio, ¿no? ¿Sí?
En este caso, podemos esperar. Este es un ejercicio que tenemos ahí en la carpeta para que vean cómo se generan los diferentes cambios. En este caso, solamente cuando hay un cambio en CLK. Entonces puede ser un bajo alto, un alto abajo. En este caso esperamos un post-edge, ¿no? Un flanco de subida. Y luego un neg-edge, flanco de bajada. Y entonces podemos ver cómo con cada uno de los cambios que hay aquí podemos ir generando nuestra señal, ¿sí? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, ¿qué esperaremos? Es esto, ¿no? Vamos a ver un cambio, ¿sí? Un cambio cuando hay un negative edge y un positive edge, ¿no? Como ven, cada que hace una inversión en el always principal donde se genera la señal de reloj, se genera un cambio aquí, ¿sí? Con una arroba clock, aquí con un neg edge y aquí con un post edge, ¿no? Y aquí entonces podemos ver cuándo se hace el cambio. Una forma de verlo, pues es yéndonos a ver que la señal de reloj se está generando, pero este es un ejercicio para que vean cómo al momento de programarlo se están generando los cambios, ¿no? Entonces sabemos que si queremos hacerlo con cualquier cambio, podemos usar simplemente la arroba clock. Si queremos esperar un flanco negativo, un negedge, podemos hacerlo de esa forma y otro con el posedge, ¿no? ¿Sí? Entonces mañana lo que vamos a hacer es estar revisando estos ejercicios directamente, ¿no? Eh, vamos a ver diferentes formas de manejar las señales, ¿no? Por ejemplo, además del always, podemos usar una instrucción que se llama forever. Forever se va a realizar algo siempre, ¿no? Como el always, ¿sí? Solamente que el forever normalmente lo vamos a usar para lo no sintetizable y el always para cuando queremos hacer algo sintetizable, o sea, algo que vaya de código a hardware, ¿no? Y no sintetizable cuando sea solamente simulación, ¿no? Va del código a ser simulado, ¿sí? Entonces, fíjense bien, aquí pongo una variable entera que se llama x, inicio, ¿sí? Inicializo la variable x que es igual con 10, entonces dice forever begin y empieza, ¿no? Cada espera un nanosegundo y lo que hace es disminuir x en 1, ¿no? Y entonces va a hacer esto y lo que vamos a hacer ahora es poner otro inicial, esperar hasta que esté negado, ¿sí? O sea, cada vez que haya un cambio y entonces vamos a desplegar el tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces le pongo despliega con esta llamada sistema en la consola de trabajo, ¿sí? El tiempo en el cual X llega a ser 0, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le llevó de ir de 10 hasta 0? Otra llamada sistema es signo de pesos finish. Esta nos va a ser muy útil, ¿sí? Porque de esta manera, en un tiempo determinado, podemos decir que termine la simulación, ¿sí? Vamos a ver que hay otra que se llama signo de pesos stop. Cuando es stop, termina la simulación por completo, se sale de la simulación. Si es finish, solamente la detiene la simulación y normalmente podemos revisarla, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa aquí si no le pongo el finish? Ajá, entonces cuando llegue a esta condición, se va a explicar. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que espere, ¿no? ¿Sí? Que espere el evento, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata ahora la simulación y la verificación? De usar herramientas que normalmente no estamos ocupados a usar, pero que están ahí ya, y esto es Verilog, no estoy entrando todavía a System Verilog, ¿sí? Ahora, también en simulación, en Test Bench, lo que voy a hacer, van a ver que normalmente se ocupará un módulo top. Vamos a ir tratando de hacer un sistema donde tengamos diferentes capas con diferentes niveles jerárquicos.
donde el top sea el principal, ¿sí? Entonces, a veces en vez de ponerle test bench, le vamos a poner top. Ustedes saben que cuando sea top es el de más alta jerarquía. Y siempre va a ser el test bench. ¿Por qué? Porque en el test bench está instanciada la DUT. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, esto es lo que voy a ver. Pues son 10 veces, ¿no? 10 nanosegundos porque es cada un nanosegundo, ¿se acuerdan? Después de 10 nanosegundos, pues X se convierte en cero, ¿no? Y ahí se detiene la simulación. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo nada más para que vean cómo se ocupa el finish y el display. Y como ven, es más fácil leer esto que estar leyendo las señales. Por supuesto, aquí no se generan señales. Bueno, se podría generar un reloj, pero podríamos generar un reloj y quizás ver en qué momento, pero tendríamos que ver y ver la escala que está en nanosegundos y ver en cuántos nanosegundos, ¿no? Pero aquí ya nos dice en qué momento sucedió eso, ¿no? Por ejemplo, otra parte importante, por ejemplo, siempre es una herramienta interesante son los flip-flops, ¿no? Entonces, mañana vamos a hacer una simulación de un flip-flop, ¿sí? Para que vean cuál es la diferencia entre las diferentes formas de trabajo entre System Verilog y VHDL. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la representación de un flip-flop tipo D en Verilog, ¿no? Tenemos su señal de reloj, su señal de reset, su señal de entrada y, bueno, sería la entrada y el estado siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué ponemos? Ponemos que always, ¿sí? Un módulo always, esperamos ya sea un flanco de subida de un reloj o un flanco de bajada del reset, ¿sí? Le damos mayor importancia al reset. Si hay un reset, la salida se hace cero. Si no, se actualiza el valor a la salida, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se haría eso en VHDL? Con un process en vez de un always, ¿no? Donde tengo mi lista sensitiva. Y como ven aquí, no establezco si son flancos positivos o flancos negativos. ¿Sí? Entonces inicio. Si tengo un reset, aquí si se dan cuenta estoy esperándolo por nivel, porque no le estoy diciendo que sea un flanco. Entonces la salida se va a cero. Si no, espero un rising edge, ¿sí? Que es a diferencia de un post edge del clock y entonces actualizo D, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a hacer una serie de ejercicios donde van a poder ustedes ver este, los diferentes, los diferentes formatos de trabajo que tenemos, ¿no? Un segundo. Entonces, cuando trabajo en Verilog, la extensión de trabajo es .b. Cuando pase a System Verilog va a ser .sb. Ya con .sb el compilador va a saber que ya estoy trabajando en System Verilog. Una parte importante de las simulaciones son las señales de reloj. Y vamos a ver que hay una gran cantidad de formas de trabajar con señales de reloj. Por ejemplo, podemos manejarlo así. Recuerden, cuando pasemos a System Verilog podemos usar variables tipo logic, que es similar a la tipo reg, ¿sí? Entonces ponemos logic clock, ¿no? Se definimos clock como tipo logic y luego ponemos un initial, begin
inicializamos el clock a 0. Recuerden que si no lo inicializamos, lo que vamos a ver en la simulación es una línea roja, ¿no? O un indefinido, ¿no? Porque no sabe cómo empezar. ¿Sí? Entonces siempre cuando vayan a inicializar el reloj, siempre hay que ponerlo a 0. Y entonces podemos, por ejemplo, podemos usar un forever para que siempre se invierta el valor de clock. Y aquí vamos a ponerle el retardo que le vamos a dar en ese intervalo de inversión. Por ejemplo, aquí le doy 5 unidades de tiempo. Recuerden, arriba puedo ponerle una comilla invertida, time scale, y puedo decirle cuál es la base. Por ejemplo, un nanosegundo y le pongo la resolución, por ejemplo, que puede ser de picosegundos, ¿no? Depende de la precisión que quiera. Entonces, si yo le pongo en el time scale un nanosegundo, esto significa 5 nanosegundos. Si no le pongo nada, habría que ver cuál es el default, cuál es la escala que manejo por default en el simulador. Entonces, aquí estoy generando una señal de reloj que tarda 5 unidades de tiempo en hacer el cambio, o sea, una señal de reloj con un periodo de 10 unidades de tiempo. ¿Sí? ¿Preguntas de este? Entonces, forever siempre se va a estar haciendo, siempre, no va a parar. En este caso, por ejemplo, aquí lo pongo como tipo bit. La diferencia entre usar logic y bit es que logic puede tomar valores de 0, 1, alta impedancia y don't care. Y el bit solamente 0 y 1. ¿Sí? Entonces, inicio clock siempre, reinicializo este clock y entonces puedo usar ahora repeat. Le digo, haz un bucle que dure 1000 veces. Pongo un retardo de 5 unidades de tiempo y voy invirtiendo la señal. ¿Sí? Con esta yo delimito mi simulación a que haga esto 1000 veces. ¿Sí? Puedo limitarlo en tiempo, si sé específicamente cuánto tiempo quiero que dure mi simulación, o puedo hacer que una acción, un bucle, se haga una cierta cantidad de veces con esta instrucción repeat, ¿no? Y lo termino para que termine bien, se cierre la simulación. Digo, no se cierre de que se cierre el programa, sino que simplemente se finalice, ¿no? ¿Sí? Esta, como ven, es otra forma de generar una señal de reloj. Podría usar en vez de este forever, podría ser un always, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero vamos a ver que hay diferentes estilos y vamos a ver que en los libros, cuando se hace una simulación con System Verilog, normalmente usan forever. Por ejemplo, ¿qué pasa si queremos ahora generar una señal de reset? Entonces, genero, ahora no solamente voy a definir mi variable clock, sino ahora voy a definir mi variable clock y reset, ¿no? Y la voy a activar en bajo. Le puse una L aquí, ¿no? Entonces inicializo ahora ambas, ¿sí? Porque si no las inicializo va a empezar desde nada. Normalmente las demás no las inicializamos, ¿por qué? Porque cuando inicializamos reset, ¿qué es lo que la condición cuando entra el reset? Que todo se vaya a cero. Entonces no necesitamos inicializar las otras porque las vamos a inicializar con la señal de reset, pero cualquier señal que no vayamos a inicializar y que no se vaya a generar una señal con respecto a otra, entonces hay que ponerle su valor inicial, ¿no? Entonces, fíjense bien, aquí le pongo que espere una unidad de tiempo y saque el reset. ¿Se acuerdan? Se activa en bajo, entonces va a iniciar en bajo. Va a iniciar activo el reset y luego, después de una unidad de tiempo, sale. Luego espero 4 unidades de tiempo y entra el forever. Y luego espera otras 5 unidades de tiempo y se realiza el reloj. ¿Sí? Aquí la diferencia es en cuánto tiempo va a empezar a funcionar el reloj. ¿Sí? Estoy metiéndole un retardo a la señal del reloj. Y esta señal de retardo es el tiempo que tarda en hacer la inversión. Entonces, como ven, estos retardos puedo usarlos de tal manera que a mí me convenga. O, por ejemplo, en esta otra opción, yo tengo mi señal de reloj y reset definidos. Entonces, inicializo en 0 ambas y luego quito el reset. Ahora, fíjense bien, el reset sale después de una unidad de tiempo. En esta hay un retraso de una unidad de tiempo y luego entra el reset. Es diferente. ¿Sí?
y luego pongo un forever, espero y genero mi señal del reloj, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que en esta parte de aquí, después de que pase esto, va a iniciar mi señal de reloj, cuando aquí va a esperar todavía este tiempo extra, ¿no? ¿Cuál es la mejor? Depende de qué estemos haciendo, y eso realmente nos los va a dar la experiencia, ¿no? Solamente hacer y hacer test benches va a ser lo que nos va a hacer entender cuál es nuestra mejor opción en la simulación que estemos realizando, que es quizás uno de los obstáculos ahí más complejos que veo yo en la parte de verificación, que se requiere mucha experiencia, ¿no? Entonces, todos los ejemplos anteriores deben estar en un módulo para que se implementen como señales de diseño. Vamos a ver que hay señales de diseño y señales de programa, ¿sí? Entonces, depende también cuál es la prioridad de la señal, es donde la vamos a ubicar. Por ejemplo, si queremos que un reset inicialice todo, entonces el reset debe de ser de diseño, debemos ponerla en la parte más alta, ¿no? Si va a depender de una condición, podemos ponerla en partes más bajas, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos poner el reset y el clock diferente. Normalmente en un diseño siempre debe haber un reset al inicio, ¿no? Si pensamos en los peaks, siempre al inicial, siempre entra una señal de reloj, ¿no? Siempre un reset para mandar todas las condiciones al estado inicial, todos los vectores, todas las señales, todas las direcciones al estado inicial, ¿no? Entonces, quizás esa deba de ir independiente, por ejemplo, de la señal del reloj. Deban de ir en una jerarquía diferente, ¿no? Podemos entonces también jugar con resets que sean prioritarios y no prioritarios, ¿no? Reset que se activen dependiendo de una condición y resets que entren siempre, ¿no? Como el reset inicial, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es otro ejemplo que vamos a hacer. No sé si se acuerdan de las máquinas de estado. Las máquinas de estado son herramientas muy utilizadas en, en el diseño de sistemas digitales, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tenemos una máquina de estados, una mili, y esta es su representación. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, de aquí vamos a partir siempre, como ven, tenemos este, una necesidad y de ahí tienen que surgir los requerimientos. Entonces podemos representarla de esta manera o de esta manera, ¿no? Aquí es básicamente lo mismo. Lo que vemos aquí es que esta es la entrada, que es X, y la salida es Z, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos como estados A, B y C, ¿sí? Y tenemos las transiciones. ¿Por qué es importante una máquina de estados en verificación? Porque no solamente tenemos que verificar la entrada y la salida, sino también queremos verificar que las transiciones entre los estados se lleven adecuadamente. Ahora, si lo piensan bien, en este ejemplo, pues normalmente cuando verificamos, normalmente pensamos en la entrada y la salida y nada más, pero no nos ocupamos de ver que las transiciones sean las correctas. Podemos tener la salida correcta en base a una entrada, pero no saber si hizo una transición de un estado a otro de acuerdo a lo que estábamos esperando, ¿no? Entonces, sí, vamos a ver también que la diferencia consiste en Verilog es que nos ofrece otras cosas. Esto quizás no lo hayan visto. Por ejemplo, podemos definir un tipo de estados, digo, de variables, ¿no? Que en este caso es un tipo enumerado. Entonces, si se dan cuenta, aquí vamos a crear estos valores que son A, B y C y los vamos a llamar estados. Entonces, ahora podemos utilizar estas variables que pueden manejar un valor, pero que los vamos a manejar con el nombre de estados. ¿Sí? Y eso normalmente en Verilog no podemos hacerlo. En VHDL sí tenemos esa posibilidad con el tipo type, ¿sí? Y podemos generar una máquina de estados con este tipo. Entonces, fíjense bien, voy a definir los estados como A, B y C, ¿sí? Así les voy a llamar, pero cuando los maneje dentro del cuerpo se van a llamar A, B y C. ¿Tienen un valor representativo? Sí, pero no necesito verlo, lo que necesito ver es A, B y C. Entonces, fíjense, voy a usar un bloque always y algo que tiene System Verilog es que lo puedo hacer más intuitivo, o sea que puedo decirle hacia dónde irse al compilador. Por ejemplo, decirle, haz un bloque always e implementalo con flip-flops.
puedo poner un bloque always y que lo implemente como con lógica combinatoria y le pongo always-comp, ¿no? En Verilog no lo hago, se lo dejo a que el compilador lo decida, ¿sí? Son algunas herramientas que me ofrecen, entonces le pongo always, espero un post-edge o un edge y checo si hay un reset. Si el reset es 0, entonces mi estado inicial es A. Eso significa que todo va a iniciar desde aquí, con un reset, ¿no? O digamos, esa sería una posible prueba. ¿Sí? Si no hay un reset, entonces checo, hago mediante un case, veo en qué estado me encuentro. Si me encuentro en A, ¿sí? El valor del estado va a ser dependiendo de lo que haya en la variable X. ¿Sí? Si es 1 va a ser B, si es 0 va a permanecer en A. ¿No? Si estoy en B, el variable del siguiente estado puede ser C o A, dependiendo de lo que haya en X. Y así, ¿no? Si no está dentro de estos, el default lo pongo como A, ¿no? ¿Sí? Finalmente, asigno a la salida el valor que yo tenga. Aquí la única manera en la que cambia la salida es es aquí, si se dan cuenta. ¿Sí? Entonces, cuando yo esté en este estado y tenga tengo que invertir el valor de X, ¿no? ¿Sí está claro? Ahora, por supuesto, esta vez se los voy a dar, pero en principio no nos importa. Nosotros lo que vamos a hacer es verificación. Entonces yo puedo crear mi ruta de verificación. Yo puedo empezar, les decía, una ruta es empezar con un reset y seguir una trayectoria. Entonces pudiera seguir esta trayectoria a través de los diferentes estados hasta regresar, ¿no? Entonces yo puedo crear un test bench que haga esto. ¿Sí? Entonces les decía, normalmente es interesante hacerlo de manera modular, que yo separe en bloques para que yo pueda detectar dónde están las partes importantes de mis pruebas. Entonces, ese bloque que va a tener la jerarquía más alta le voy a llamar top. Puedo ponerle otro nombre, pero normalmente le ponen top. Voy a definir mis señales, que en este caso es logic. Van a ser de tipo logic, estoy en System Verilog. Va a ser X, Z, clock y reset. ¿Sí? Voy a instanciar, ¿sí? Como es el top, ahí instancio todos los módulos que voy a utilizar, tanto el DUT como las pruebas que voy a realizar. ¿Sí? Entonces, voy si se acuerdan, así le puse al DUT. Entonces voy a mandar a llamar mi máquina de estados en el test bench. ¿Sí? Y voy a mandar a llamar las pruebas. Entonces, pongo un initial, un bloque inicial, ¿no? Acuérdense que los bloques inicial solo se hacen una sola vez. Y empiezo. Entonces, ahora no voy a usar un display, voy a usar un monitor. La diferencia entre monitor es que el monitor refleja los valores que se cambian al final de una, por ejemplo, de un always, ¿no? Y el display siempre está mandando información. Con un monitor normalmente dicen los libros de verificación que se hace el debugueo, ¿sí? Porque ahí es donde voy a estar mandando las señales que me interesan. ¿Sí? Si se dan cuenta que voy a estar monitoreando el valor de los estados, no de la entrada y la salida. Las entradas y las salidas, ¿dónde las voy a ver? En el resultado, en el diagrama de las señales. Pero con el monitor voy a estar revisando cómo se está llevando a cabo mi entrada y mi salida. Digo, mi estado. Ahora, ¿qué pasa? Que en ningún momento puse una comunicación entre el módulo donde describo el funcionamiento con el exterior. States está definido y declarado como una variable interna. Y estamos acostumbrados a estar monitoreando inputs y outputs.
Entonces son cosas que hace System Verilog que cambian con respecto a Verilog. Nos ofrece mayores herramientas a nivel de software para poder hacer verificaciones más robustas. Por eso no es recomendable hacer todavía RTL con System Verilog, porque podemos equivocarnos, podemos usar cosas que no son sintetizables, no se pueden llevar a hardware. Por eso se separa y se prefiere hacer RTL con Verilog y VHDL y TestBench con System Verilog. Ya hay muchos libros que hacen diseño con System Verilog, pero pues quizás para niveles más avanzados y además quienes van a tener una herramienta de síntesis que pueda manejar System Verilog. Las herramientas de síntesis de Vivado y de Quartus son para Verilog y VHDL, no tienen para System Verilog. ¿Sí? Sí hay, claro, pero hay que pagarlo. Entonces, fíjense bien, le digo, monitorea o revisa, ¿sí? Despliega dime en qué tiempo hay un cambio en el estado actual. ¿Sí? Aquí pongo es un string y entonces, ¿cómo la mando a llamar? Hago una especie de instanciación respetando la jerarquía. Estoy en el top. La siguiente jerarquía es el DUT. Entonces empiezo desde el DUT. Le digo DUT.state, porque ya dentro del DUT tengo state.name. Como puse como tipo enum los estados, que pueden ser A, B y C, le digo, dame el nombre del estado, no la variable, dame el nombre. Y el nombre puede ser A, B o C. Entonces, como ven, estoy generando herramientas, más bien, estoy utilizando herramientas que me permiten hacer una simulación mucho más poderosa. Estoy revisando una señal intermedia. Y ahí es donde les digo que estoy usando una caja gris, porque sé que existe la variable states. ¿Sí? Claro, fue blanca porque les enseñé todo el código, ¿no? Pero puede ser gris si nada más les digo, el nombre del cambio de estado se llama states, ¿no? ¿Sí está claro? Entonces, lo que estoy haciendo aquí, fíjense, estoy combinando. Aquí dicen los libros, voy a dibuguear. ¿Cómo? Voy a ver de una manera simple cuál es el valor que está representado en la variable estados. Pásale. ¿Sí? ¿Cómo? Entonces la mando a llamar desde el DUT, sé que se llama states y le pido el nombre. Entonces, este es el último, esto es lo que corresponde a esta cadena, ¿no? ¿Sí? Inicializo el reloj, entra el reset, sale el reset y genero el reloj. ¿Sí? Con eso es lo que vamos a estar haciendo mañana, todo sobre el simulador, para que no se me aburran. ¿Sí? Pero la idea de hoy es que entiendan cuál es la transición que estamos haciendo, de haber estado en arquitectura y estar en Quartus a trabajar con eso. En ellos sí se hicieron test benches, pero sencillos para lo que queríamos, ¿no? Ahora vamos a hacerlo para realmente probar nuestros sistemas, ¿no? Pero, ¿cuáles son las señales que voy a generar para probar? ¿Sí? Voy a hacer algo que le llaman program. Un programa en System Verilog es como un módulo. Sí, solamente le cambian el nombre. Si ustedes, mañana vamos a hacer el ejercicio. A program lo van a cambiar por module y aquí en module y van a ver que es lo mismo. ¿Sí? Lo único que hago es separar, entender que mi top es el módulo principal con la jerarquía más grande y que mi programa es donde voy a tener mis señales de programa con las que voy a estar estimulando. Entonces, en un programa puedo describirlo igual que un module, ¿no? Puede tener entradas y salidas. Entonces pongo input logic clock, output logic X, ¿no? En mi DUT, en mi máquina de estados, solo tengo reloj, reset, X
y Z, ¿no? No, perdón. No, X, sí me faltó, ¿no? Bueno, ahorita lo checo. ¿Sí? Pero ya definí clock y y reset, ¿no? Igual pongo un initial, ¿no? Entonces, inicio a X con 1. ¿Por qué lo inicio con 1? Porque cuando definí mi proyecto dije voy a iniciar con reset y voy a seguir con esta trayectoria. Para iniciar el reset ya lo hice, inicializo reset en 0 y luego lo cambio a 1. Y entonces para hacer la transición de A a B, X debe valer 1. ¿Sí? Y paso a B. Y entonces luego tengo que hacer la transición a C, tengo que regresar hacia B y luego hacia A, ¿no? Entonces, espero un ciclo positivo. Estoy haciendo el cambio. Primero voy a hacer el cambio hacia B. ¿Cómo lo hago? X, su valor no está cambiando. Entonces hace la transición, porque se cumple, ¿no? Luego vuelvo a hacer otra transición en el siguiente POSH que espero, ¿no? Y luego vuelve a hacer otra transición. Cuando ya esté en C, ahí cambio a 0, porque esa es la condición de estar en C, y regreso a B. Y así puedo seguir, ¿no? ¿Sí está claro? Y bueno, en este caso aquí lo terminé, pero podría agregarle más o podría cambiarlo, ¿no? Y no empezar quizás desde un reset, empezar desde otro valor, ¿no? Regresamos aquí. Aplico reset, pongo el valor en 1 para que hacer la transición de A a B, ¿sí? ¿Cuál es el valor de A? 0, 0. Pero eso no lo voy a ver porque ya lo definí como un enum, ¿sí? Luego sigue el valor en 1, paso a C, ¿sí? Y ahí es donde cambia el valor a 0. Como ya es 0, hago la transición a B y puedo seguir. ¿Sí está claro? De alguna manera, esta trayectoria que ven así es como mi test plan, ¿sí? Antes de hacer el programa, yo definí mi test plan, ¿no? Y en base al test plan hice mi test bench. Ahora, no sé si se dan cuenta lo importante de que es separar por módulos y en este caso hacer un top y hacer otros módulos de menor jerarquía. Si quiero cambiar las señales, solo cambio a esto. Mis señales del sistema están aquí definidas, las importantes están, bueno, todas son importantes, pero importantes general el reset y el clock, ¿sí? Y lo demás está aquí. Otra cosa que vamos a hacer mañana es que ahora vamos a hacer un archivo, ¿cómo le llaman? Para no estar dando clic en todas las opciones del menú, vamos a hacer un archivo .do, donde vamos a decirle Verilog es el compilador para System Verilog y vamos a poner compila el archivo de menor jerarquía, ¿no? Y luego compila el siguiente de menor jerarquía y luego el de mayor jerarquía, porque así lo va a entender, ¿no? Entonces vamos a compilar y luego vamos a simular. Entonces en la consola le voy a poner que haga, que corra este programa de simulación y que me mande los resultados en vez de que yo me vaya a compilar y luego le ponga simular, etcétera, ¿no? Por supuesto, ahorita va a ser casi lo mismo, pero vamos a ver que conforme se vayan haciendo más complejos, va a ser más importante, ¿no? Entonces, primero compilo el RTL, luego compilo la simulación y luego lo simulo. ¿Sí? Como ven, es programación, ya no estoy preocupándome por la arquitectura, por las compuertas, los flip-flops, ni nada, ¿no? Bueno, sí me voy a preocupar cuando falle, ¿no? El RTL, ¿no? ¿Sí?
Entonces, lo que voy a obtener es esto, ¿no? Este es la trayectoria que puse en mi simulación y estos son mis resultados. Esto es lo que vamos a esperar mañana. Por supuesto, este no va a aparecer en mis señales, este va a aparecer en mi consola de mensajes. Pero aquí lo pegamos, ¿no? Entonces voy a ver mis señales y mi estado. Estado es importante, sí, y eso es lo que nos permite ahora nuestra transición de un test bench plano, de un test bench dirigido, a un test bench más robusto, donde ya tengo herramientas para incluso monitorear señales que normalmente no hago. Les digo, puede ser que me hagan su máquina de estados. A lo mejor les digo, a ver, háganme una máquina de estados que haga esto. ¿Cómo la voy a evaluar? Le voy a aplicar mi test bench. ¿Sí? Entonces, si no pasa, pero claro, les voy a dar los requerimientos, ¿no? Si no pasa, pues es que hay algo mal y puede ser que les esté dando la salida y no esté haciendo las transiciones correctas, ¿no? Que se salte un paso y que parezca que está funcionando, pero no es cierto, ¿no? Entonces, para hacer la cobertura funcional, no solamente vamos a revisar que tenga mi entrada y mi salida, sino que vamos a ver cómo hace esa transición de la entrada a la salida, ¿no? Vamos a poder monitorear las señales internas para poder estar seguros que todo va a funcionar adecuadamente. ¿Sí? ¿Preguntas? Entonces, para apoyarnos, ahí dentro de las carpetas le voy a poner en el de Cuesta Sim, aquí viene el programa para instalarlo y sus manuales. Creo que es en el de Ref. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí Vlog, ¿no? El, el Vlog compila archivos de Verilog y System Verilog, ¿no? Entonces ya si ustedes quisieran ver algo más, pueden irse rápido al manual y ver que en algunos casos ya les voy a armar el archivo y en otros ustedes lo van a hacer solos, ¿no? Luego nos vamos a los ejercicios. ¿Se acuerdan del sumador que vimos, no? Entonces también ahí está el sumador en Verilog y el sumador en VHDL. Se los voy a poner los dos, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, va a haber dos archivos, uno que se llama RUM VHDL y van a ver que la diferencia, bueno, aquí van a ver que dice if, si el archivo, si el directorio work no existe, dice créalo, ¿no? Bueno, perdón, dice bórralo y luego aquí belib work, ¿no? Entonces ustedes dicen, bueno, pero ¿qué es belib, no? Entonces se van al manual. Bueno, le ponen ahí en buscar o aquí. ¿No lo ven? Pedir. Aquí está, ¿no? ¿Sí? Crea una biblioteca, ¿no? Un directorio, ¿sí? Y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos regresamos a Runda. Aquí ya no es Vlog, es Bcom. Si se van al manual y ponen Bcom, les dice que es para compilar archivos en VHDL. Entonces, primero le pongo Bcom VHDL y luego Vlog
other tester y luego belog, test bench, ¿no? Punto .sb, ¿no? Que está en system belog, ¿no? ¿Sí? Aquí le pongo bsim y aquí le pongo do web do, ¿no? Run all. ¿Qué significa el do web run? Pues es que también vamos a ver después que si yo quiero de una vez organizar desde el inicio cómo van a ir mis señales y cómo están representadas, yo puedo configurarlas en un punto do también, que voy a mandar a llamar a través del run.do. ¿Sí? Y si se van a Wave en el manual, ahí les dice cómo hacer todo esto. ¿Sí? Esas son las herramientas. Entonces, como ven, ya no vamos a usar Quartus, ¿no? No es necesario. No necesitamos ver el RTL, no necesitamos mandar al FPG. Necesitamos probar que funciona, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Bueno, aquí siempre que estén en una simulación pueden ponerle simulate y en simulation, ¿sí? Para que puedan reiniciar aquí, ¿no? Les decía que a veces ya no trabaja bien porque se quedó como cargada la simulación anterior, entonces sí hay que salirse, ¿no? Si le ponen, van a ver, tenemos un ejercicio que le ponen este signo de pesos stop, hasta va a cerrar el cuesta sim, ¿no? Si le ponen no, pero es porque es su función. Si le ponen signo de pesos finish solamente, ahí se va a detener. ¿Sí? ¿Qué más? Mm, y finalmente, en este primer bloque, vamos a finalizar entendiendo bien cuál es nuestro propósito. Nuestro propósito es que yo les dé un problema así, esta es la primera tarea así final, ¿no? Un contador donde tengo los datos de entrada, una carga, una señal de incremento, un reset, un clock y la salida que es donde se hace el conteo, ¿no? Entonces, es un contador simple de 8 bits, ¿sí? Lo que dice es que yo puedo cargar un valor de cuenta inicial, ¿no? A través de hacer un load y debo de incrementar cada vez que se incremente esta señal, ¿no? Hasta cada vez que haya una señal en INC. Como ven, el reset es negedge y el clock es posecha, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? Crear un test bench que demuestre que el diseño funciona como se esperaba, ¿sí? El banco de pruebas ya, bueno, ok. Entonces les voy a dar estos tres archivos, el run, el DUT y el top. Este va a ser el DUT. Es un módulo que se llama contador, que es el módulo que vamos a probar, y lo que se hizo fue encriptar la descripción de su comportamiento. Ustedes no van a saber cómo se comporta, ustedes lo van a probar. ¿Sí? Si ustedes lo corren, debe trabajar. Entonces, en el top está la simulación, aquí van a empezar ustedes. Ponen los datos de entrada y salida, ¿sí? E instancian el contador. Y entonces aquí deben de hacer la descripción de su test bench. ¿Sí? Y en el run, pues es donde van, ¿no? Crean el directorio work, donde se almacena la información de la simulación, compilan el DUT, compilan el top y luego simulan.
que simulan el top, ¿no? Que es donde el de mayor jerarquía. Y vamos a analizar lo que le salga. ¿Entienden? Esto es, finalmente, ay caramba, lo que es la verificación, ¿no? El equipo de verificación recibe una caja negra o una caja gris, si nos dan detalles de algunas señales que se quieran probar. El equipo de verificación no sabe cómo se implementó la arquitectura. Simplemente tiene que estimular las entradas y observar lo que hay en las salidas. Ese es el propósito de este curso. ¿Sí? Por supuesto, utilizando una metodología que se llama UVM. Pero antes de llegar al UVM necesitamos, o necesito que ustedes se pongan al corriente con lo que es un test bench. Entonces vamos a empezar a hacer test benches desde los más básicos e ir subiéndoles de nivel, ¿no? Entonces, concluyendo lo del día de hoy, por ejemplo, Verilog y VHDL son herramientas que normalmente utilizamos para hacer la descripción del hardware, ¿no? del RTL. Podemos hacer test bench con VHDL y Verilog, pero actualmente ya se recurre a System Verilog, que nos ofrece una mayor cantidad de herramientas para hacer los test benches más poderosos. Incluso la implementación de una metodología de verificación. ¿Sí? VM es una metodología, ¿sí? Que lo que nos ofrece es un montón de bibliotecas, un montón de herramientas para hacer que estos trabajos funcionen, ¿no? Que esta simulación sea. Entonces, ¿cuál es la filosofía de VM? Es hacer un ambiente de verificación por capas, ¿no? Donde la instancia con mayor jerarquía va a ser la prueba, y ahí se van a instanciar todos los módulos y las componentes que requiere el VM. ¿Qué es el VM? Son las bibliotecas con las cuales los agentes, los monitores, los drivers y los sequencers, que son componentes de VM, van a poder trabajar. Entonces aquí el detalle es que podamos tener un compilador que pueda manejar esas bibliotecas. ¿Sí?